Acuérdense que si salimos tarde es porque comenzamos tarde, y si empezamos tarde si empezamos tarde el taller, pues tiene uno que extender un poco más, pero esta es cuestión de la tardanza que tenemos algunos para llegar aquí. Y hoy tenemos un pretexto magnífico, ese tal Ebrard. ¿Cómo hace daño Ebrard? Que ahora cerró los accesos, quién sabe a dónde. ¿Cómo es el pretexto? No. Por culpa de Ebrard, hoy no hubo grabación del domingo 6. Y después de todo estuvo tan bien como todos los que yo hago, porque todos están hechos al máximo de la capacidad de uno. Voy a tomar los últimos restos de mi infusión porque me han hablado por teléfono y me piden, oiga, y que la política, yo que no me ensarzo en eso. He hablado como condenado. Y ando muy mal de la garganta, y ando muy mal de ánimo. Ya no ando tan mal, pero qué tarde he llegado y todavía... Miren, hoy es un tema un poco difícil, que es este del años que no nos aparecemos por aquí, del usufructo que tienen los sistemas de poder del sufrimiento humano. Ustedes saben que el poder político, económico, religioso presiona muchas veces a las masas para imponer y mantener vigente una moral que toman precisamente como instrumento de poder. La moral es algo muy distinto a lo que dicen los políticos, a lo que dicen los religiosos de cualquier credo político. La moral es otra cosa, pero eso que llaman moral, que ellos a criterio dicen lo que es el bien y el mal, lo que es lo bueno y lo que es lo malo, lo imponen a la viva fuerza, y entonces se sienten poderosos, como todo torturador, como los secuestradores. Son dueños de la vida, de la muerte, de la dignidad, de la autoestima de la pobre víctima, a la que reducen a veces hasta a la locura. Son sádicos, son sistemas de poder sádicos. Piensen nada más en precisamente Chile, el 11 de septiembre, que debe haber sido ayer, yo no sé, con el Pinochet haciendo lo que ustedes ya saben, y detrás de él Nixon, y detrás la CIA. Una institución que es la maestra en materia de torturas. Pero lo curioso, la CIA tiene carta blanca para torturar en cualquier país, y en México me acaban de decir gente, pero muy cercana a estos, traen armas y las utilizan, pero todo esto pues el gobierno hace como que no existen estas anormalidades. Pero esa CIA tiene una única una frontera. Nunca contra un ciudadano norteamericano, esté en el país que esté. Se van contra cualquier ciudadano de ese país, y si ahí hay un norteamericano, la CIA no puede tocarlo. Fuera de ellos, a todo mundo, maestros como en Guantánamo, de esto de causar sufrimiento humano para imponer o para preservar, como les digo, una moral
que no es más que una forma de opresión y en su momento represión. Fíjense ustedes que hay una película antigua, no para el cinito, es muy violenta, se llama Naranja Mecánica. ¿Quién vio Naranja Mecánica? ¿Alguien puede decir qué le pareció, qué significados le encontró a Naranja Mecánica? Es la manipulación del Estado por medio de nuestros pensamientos, de cómo se llegan a infiltrar las ideas de tal modo que parece que son normales. Y es unos crímenes, unas maneras de tortura que parece que están salvando algo, y es todo lo contrario. Bueno, sí, en el fondo es esto lo que acaba usted de decir, pero miren qué ilustrativo resulta el análisis de Naranja Mecánica. Algunos osos no ven más que violencia, violencia y violencia en unos pandilleros y nada más. Uno de estos pandilleros, el jefe del joven cae a la cárcel, y allí, por vía de experimento para el cerebro, le dicen que si que se admite una serie de visiones horrorosas a base de sonidos y de electrodos y demás, de una manera eficaz, que lo van a dejar libre. Y entonces es impresionante cómo este pandillero crudelísimo, que cada paso que da es de violencia contra los demás, este individuo en la cárcel permite que hagan ese experimento sobre la violencia a base, como les digo, de visiones horrorosas que le llegan al cerebro a base por medio de electrodos y argucias, equipo electrónico. El individuo, el joven hagan de cuenta que están torturándolo, así se oía, más o menos. Estaban la visión de algo horroroso. Al final el hombre queda manso, tranquilo, y lo sueltan. Ya no representa peligro ninguno. Pero en cuanto sale, se encuentra con las bandas rivales, algunas de las bandas rivales, que lo retan: vamos de nuevo a la violencia. Y ya no puede ejercer violencia ninguna. Su respuesta es somática, vuelve el estómago, entonces está totalmente manso. Y uno de las símbolos, el hombre debe tener ese instinto de conservación, de violencia, para defender su propia vida, que es el principio de todos los principios, defender la vida, que es el valor máximo del humano. Él ya no puede responder a la violencia, simplemente lo golpean ahí y él hace no otra cosa que esa manifestación somática. Entonces yo veo, meditando un poco, reflexionando acerca de la violencia, cómo es exactamente lo que los sistemas de poder hacen con nosotros. El gobierno de cualquier país, los gobiernos ponen su moral y dicen: nada más pórtate mal, y allí están los centros de tortura, ahí están las cárceles, ahí están los torturadores, ahí está la violencia legal para ellos. Y cualquier credo político, te portas mal y hay un infierno y peroles de pez ardiente y unos demonios horrorosos como los vio el Dante,
Y entonces ahí está la visión de lo catastrofista, ahí está la visión de lo horroroso en un infierno, o en la cárcel del altiplano, o los milicos de la Argentina, o los caiviles de Guatemala, que hacen de las masas exactamente el fenómeno del joven que se sometió a la prueba de los electrodos, de la violencia por medio de los electrodos. Allí tienen a las masas mansas, totalmente enajenadas, entregadas al sistema de poder, pasivas, todo porque ya los condicionaron de forma tal que puedes comer de todos los frutos del paraíso menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como no conoces el árbol del conocimiento, como no sabes, no has probado el árbol del conocimiento, te meto miedo, un miedo irracional con el bien y el mal según lo que para mí es la moral. Y para mí es la moral mientras yo me mantenga en el poder o mientras yo tenga una grey de cualquier credo religioso. No seas hipócrita, no, de cualquier credo religioso. Entonces allí está Naranja Mecánica, el joven perfectamente domesticado. Y oyen ustedes lo que acaban de oír de una patrulla y siente uno exactamente ante la violencia. Yo no fui, jefecito, ya el miedo absoluto. Allí están los sistemas de poder con una moral, es más valioso lo que yo le estoy diciendo, con una moral única de ellos. Ustedes ven como Nietzsche dice, al diablo con tales morales, eso no es cierto, el bien y el mal. Acuérdense, no es que alguien por viejo esté más allá del bien y del mal, sino que algún día, dice, la humanidad dejará las zarandajas de una moral del bien y del mal para intentar la felicidad y para decir que la felicidad está negada para muchos mutilados por el tiempo, por alguna circunstancia X, que ellos no pueden aspirar a ser como ese joven entero, el superhombre. Entonces, más allá del bien y del mal, dice él, algún día la humanidad lo va a lograr, más allá de la moral que imponen los sistemas de poder. Y lo mismo en lo económico. Soros le llama reflexividad, moral, inmoral, mentira, verdad. Ellos, a base de la reflexividad, los sistemas económicos hacen que una mentira se convierta en verdad. Ya les he dicho cómo dicen por medio de la tele que es la que aturde aturdidos, va a faltar la gasolina. Y vienen las compras de pánico. No es cierto que va a faltar. Vienen las compras de pánico y a los cuantos días faltó la gasolina. Una verdad que comienza con ser una mentira, reflexividad, porque es lo que conviene al sistema económico, porque había demasiada gasolina o demasiada fruta de esta o de aquella especie, y ellos, todos los sistemas tienen esa moral que, ya les dije la vez pasada, vean la diferencia que es con lo que dice François Rabelais en Gargantua y Pantagruel, que después lo analiza Sabater. Haz lo que quieras, ahí está la verdadera moral, busca lo mejor para ti, haz lo que quieras, y beber licor y fumar no es lo que quieras, eso te daña. Tú no quieres dañar tu organismo, no quieres dañar tu organismo, haz lo que quieras, y lo único que quiere uno es lo bueno para sí mismo. El alcohol, las desveladas y demás
no está uno haciendo lo que quiera, está uno siendo verdugo de uno mismo. Entonces, estos sistemas de poder a base de usufructuar el temor, ya sabemos lo que hacen en las celdas de tortura. Les digo que este hombre, el de Mascaró, el cazador americano, ¿cómo se llama?, escribió esa novela y allí describe cómo torturaba a un individuo, a un preso político, y eso le costó la vida al autor de esta preciosa novela. Y allí era una tortura bárbara contra el infeliz, ya que estaba medio muerto de dolor y en un rincón, el torturador le decía, todavía sudando, fíjate que tengo mis problemas en la casa, sigo con los problemas con la mujer y los hijos, pues ¿qué te pasó esta vez? Y le contaba el torturador y el torturado, mira, hace esto otro, y entonces se volvía una sesión de terapia en donde la víctima era el torturador y el que conducía la sesión era el torturado. Pues con eso le costó la vida. Eso, la tortura ya la conocemos, no físicamente, pero es muy conocido el tehuacanazo y todo lo demás. Pero la tortura psicológica, que es aquí en nuestro medio a lo que recurren los secuestradores, como les digo, ir doblegando a base de adueñarse de la percepción sensorial del individuo, irse adueñando de su voluntad, causarle claustrofobia, darle mucho frío y luego mucho calor, mucha oscuridad, mucha luz, mantenerlo en silencio, aislado, y luego repetirle como condenado. Hemos progresado, hemos dado más empleos y al bicentenario, uno tras otro, hasta que llega la locura, mantener sin sueño al individuo. Empiezan las alucinaciones, empiezan a decir, a lo mejor él tiene razón, a lo mejor sí hay más empleos, y así, todo esto, tortura psicológica que los secuestradores alcanza, por supuesto, también a los familiares. Una locura absoluta. Y esto es tan importante, los métodos que utilizan, es muy conocido el ajusticiamiento fingido. Lo sacan a este pobre infeliz a matarlo y con una bala de salva o nada más en el oído y que quede sordo, y no era cierto que lo iban a fusilar, era nada más el miedo que infundían en el pobre, al que trastornaban su estabilidad mental y emocional. Hubo una pequeña víctima de esta maniobra, pues difícilmente sobrevivió su nombre, un tal Fyodor Dostoyevsky. A él le formaron el cuadro, dijeron él andaba entre los anarquistas, revoltoso, lo tomaron preso, como ya empezaba a tener fuerza su escritura, pues simularon un ajusticiamiento. Otros dicen que de última hora le perdonaron la vida. Sea como sea, él estaba ya en el paredón de fusilamiento. Y de pronto dijeron, pues siempre no, y lo mandaron a Siberia. A base de, creo que fueron 5 años, en Siberia escribió una de las más bellos testimonios de lo que es el sufrimiento humano. Se llama Memorias de la Casa Muerta. Así como Oscar Wilde, cuando salió de la cárcel, que hasta se cambió de nombre, totalmente aniquilado, escribió Balada de la Cárcel de Reading. Hermoso, hermoso. Y en lugar de la obra frívola, ingeniosa del Oscar Wilde primero, el de la importancia de llamarse Ernesto, el de los cuentos
El Príncipe Feliz y otros cuentos, y el retrato de Dorian Gray y demás, se cambió el sufrimiento, o cambia para bien o cambia para mal a uno. A los mediocres los deja tal cual, a los mediocres no, esos ni crecen ni van para abajo en apariencia, porque un mediocre siempre está descendiendo en la escala del rango humano. Entonces es otro recurso que me contó un preso político que estuvo en 2 cárceles. Esto creo que ya se los he dicho, entre tantos recursos para quebrar el ánimo del individuo. Este era preso político, estuvo en el 68, estuvo en el 71, se enfrentó a Echeverría en la Guerra Sucia, entonces tenía un historial muy significativo y una mística que decía, pues a mí no me van a quebrar. Y sin embargo veía cómo derrumbaban a algunos. Les he contado esto, que mandaban llamar a alguno de estos que tenía un expediente con sentencia de 15 o 20 años. Pues ya revisamos tu expediente, le decía MacGregor, el crudelísimo juez, ya revisamos tu expediente. No, pues realmente no cometiste los crímenes que se te achacan. 15 días y vas para afuera. Regresaba hombre, imagínense nada más la alegría, y preparaba su equipaje y sus libros, los revisaba, lo que me voy a llevar, lo que no, y a los 15 días lo llamaban, ahí va Feliz, y le decían, pues en lugar de los 15, 20 años, te vamos a echar 5 más porque hay un delito que no habíamos considerado. No voy a salir, aquí te vas a pudrir, no vas a salir. Y que regresaban estos pobres infelices, rotos, quebrados, y eran presos políticos, no eran presos comunes. El preso común tiene un temple de poca vergüenza que es distinto, pero un preso político, totalmente roto el individuo, el ánimo de este hombre, y que se ponía a dormir y a dormir y a dormir como una especie de escape de una desilusión asquerosa. Todo lo que ha ocurrido en este código de tortura que utilizan los regímenes de esta naturaleza. Y aún en la mitología vamos a ver el torturado por excelencia. Imagínense cómo los clásicos crearon la tortura de Prometeo. ¿Cómo se llama este pajarraco, hombre? Un buitre que le roía las entrañas durante el día, se curaba durante la noche para que le volviera el buitre, y tengo ahí el nombre del condenado buitre, a roer las entrañas día y noche, un sufrimiento, una curación, un sufrimiento de locura, porque también está Sísifo, subir una roca, en fin. Este hombre tenía un horroroso castigo, tortura, pero no se compara con Prometeo, como tampoco Tántalo, o tal vez Tántalo es lo más fregado que puede suceder, muerto de hambre y de sed. Acuérdense, los frutos le llegaban aquí, y cuando quería, él estaba atado, cuando quería acercarse a una fruta se le retiraba, cuando quería beber agua se bajaba el nivel, cuando quería estar sin agua le sucedía lo que Tabasco y lo que Veracruz. Bueno, las Danaides, condenadas muchachitas que mataron a sus maridos, 50 hijos de Dánao, hijas, con 50 hijos de Egipto.
Danao dijo: mátenlos en la noche de bodas. 49 Danaides mataron a su marido, solo una se compadeció de él, pobre infeliz, y vivieron felices y todo lo demás. A las Danaides las castiga Zeus haciendo que llenen algún día un barril sin fondo. Toman agua del mar al barril sin fondo y me dijo José Revueltas, que si yo cuando estuve en las Islas Marías escribió Muros de Agua, que es sobre las Islas Marías, vi cómo a muchos presos les aplicaban esa tortura. Como él era culto, dijo el de la tortura de las Danaides, ponían a unos presos, algún preso castigado, a sacar con cubos agua del mar para tirarle en la arena, una y otra vez. La futilidad de una tarea, la inutilidad. Y vean ustedes que los sistemas capitalistas, el sistema de clases, uno manda, el otro obedece, uno explota, el otro se deja explotar. Hay una tortura diaria en donde el obrero no trabaja por gusto, sino por obligación. Es lo que Marx decía: está alienado. Si fuera un trabajo por gusto, como el poeta, como el escritor, como uno de estos creadores que lo hacen aunque no les pagaran, que realmente no les pagan. Los obreros no. Trabajar, levantarse temprano, ir a trabajar, recibir los malos modos del superior inmediato, irse a casa y desquitarse con la mujer a base de malos tratos también él. Ese está alienado, ese está torturado cada día. Piensen en los pobres infelices que mañana se levantan a trabajar. Mejor ni pensarlo. Bueno, ese individuo está alienado, está torturado, aunque parece una exageración. Todo lo que es injusto es algo antinatura y uno lo resiente, como les digo, con un empleo inútil, con un trabajo inútil, porque crea con sus dos manos, pero para el patrón él no tiene utilidad ninguna. Todo esto está la Inquisición, lo que hizo con sus pobres víctimas. He leído mucho sobre Inquisición. Imagínense ustedes, un individuo, una mujer, caía presa, no le decían por qué, ni si tenía una acusación o no, un acusador o no, iba a salir pronto o nunca, nada, lo tomaban preso. Y tengo el documento de una mujer, a la que acusaban de judaizante, y la torturaron, y allí está el testimonio del diálogo tal como sucedió. Y le decían, ella decía: bájenme por favor se dice que la tortura de la rueda nunca se ejecutó con una mujer, pues en ella sí. Bájenme por favor, me están descoyuntando, pero a gritos. Bueno, pero confiesa: yo soy la culpable. ¿De qué? Pues no sé, pero yo fui, me confieso culpable, ¿qué más quieren? ¿Pero de qué? Y esta pobre infeliz no sabía de qué. Entonces seguían torturándola. Decía: pues comí carne de cerdo, maté, soy adúltera, pero bájenme ya. No, eso no. ¿Cuál es tu delito? Nunca lo logró decir. Y lo que era la tortura de la Inquisición, miren nada más qué manera de imponer una moral en la que el judaísmo era malo, el ser judío era malo. Cuando los judíos, al tener la autoridad del voto democrático, nada más mandaron a la cruz a un hombre justo, que era Jesús. Así que unas por otras
todo lo que dijo Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. Y dijo, por eso mismo debe haber un monarca de mano dura que meta en cintura a los hombres que son perversos de naturaleza. Y yo digo, pues qué buena solución, en lugar de ser lobo del hombre, el hombre en su reducido margen de influencia, una autoridad absolutista, autocrática, que sea lobo de todos los hombres, uno solo lobo de todos, y con un poder bárbaro porque tiene el monopolio de la fuerza legal. Antes del señor pues había narcotráfico, y a quién le importaba más que a buscar los viciosos, y en México prácticamente no había, solo los sardos eran marihuanos. Llega y ya más de 28,000 víctimas entre el narco y el daño colateral. Imaginen ustedes que si el Chapo Guzmán es lobo de los hombres, acá es lobo del Chapo Guzmán y de todos los hombres. Así que lo que Hobbes decía, digo yo, pues qué poca forma de pensar, que quitemos al hombre, lobo del hombre, para que lo meta en cintura el soberano que es autocrático. Su palabra es ley, y entonces él va a ser el lobo de todos los hombres. Digo yo, esto no lo leo, lo reflexiono. Por fortuna después de él vinieron otros filósofos y quitaron, y hasta hoy ya no hay virreyes, ya no manda en México un extranjero y todo lo demás. Estas formas de tortura se ven, se intuyen nada más en este relato, se intuyen esas formas. Ah, mire, qué bueno que gracias. Miren, esta nota es del miércoles 8 de septiembre, es una nota de miércoles 8 de septiembre, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México alerta por celdas de castigo. Hoy es domingo, miércoles a domingo, y dice Toluca: personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México detectó la operación irregular de supuestas áreas especiales, entre comillas, en las cárceles mexiquenses, que se usan como celdas de castigo, pero que en realidad son sitios improvisados, sin servicio, y donde grupos de internos pueden pasar semanas completamente abarrotados y expuestos a sus propias heces. Se tienen reportes de reos que permanecieron en zonas de segregación hasta 3 meses consecutivos, y aquí se explica lo que hacían con ellos, y ellos que tenían que convivir con su propia heces y con lodo biológico. Es horroroso, y de hace 3 o 4 días. Fíjense lo que hemos avanzado desde la Inquisición. Y en la Inquisición sucedió esto, que curiosamente también a la torturada de que les hablo le decían, pero con una dulzura, los dominicos, porque ellos, lo iba yo a decir en latín, dominican, que ellos se decían canes del Señor. Domini es del, domino es él, dominicanes es por Dominico de Guzmán, Domingo de Guzmán, el que los fundó, pero ellos se dicen es que somos dominicanes, perros de Dios, porque así mordían a los herejes. Pero le decían a esta torturada: estamos salvando tu alma, confiesa, es puro amor de nosotros a ti, que queremos salvar tu alma, que es lo más valioso, confiesa. Pues ya confesé, hago como carne de cerdo,
soy promiscuo, he andado hasta con el valedor, ya que me falta. No, no es cierto, hasta ya no has llegado, hasta ya te hubiéramos matado. Bueno, entonces, todo esto lo hacen con una bondad absoluta y es lo que más arde. Al atardecer, el venerable Pedro Argüez, sexto prior de los dominicos de Segovia, tercer gran inquisidor de España, seguido de un fraile redentor, encargado del tormento, fíjense ustedes, un padre redentor, el encargado del tormento, y precedido por dos familiares del Santo Oficio provistos de linternas, descendió a un calabozo. La cerradura de una puerta maciza chirrió. El inquisidor penetró en un hueco mefítico, venenoso, donde un triste destello del día cayendo desde lo alto dejaba percibir entre dos argollas fijas en los muros un caballete ensangrentado, una hornilla, un cántaro sobre un lecho de paja sujeto por grillos, con una argolla de hierro en el pescuezo, estaba sentado, hosco, un hombre andrajoso de edad indescifrable. Este prisionero era el rabí Abarbanel, judío aragonés que, aborrecido por los clérigos, diariamente había sido sometido a la tortura durante un año. Su fanatismo, duro como su piel, había rehusado la abjuración. Orgulloso de una filiación milenaria, porque todos los judíos dignos de ese nombre son celosos de su sangre, descendía talmúdicamente de la esposa del último juez de Israel, hecho que había mantenido su entereza en lo más duro de los incesantes suplicios, con los ojos llorosos, pensando que la tenacidad de esta alma hacía imposible la salvación. El venerable Pedro Argüez, aproximándose al tembloroso rabino, pronunció estas palabras: hijo mío, alégrate, tus trabajos van a tener fin. Si en presencia de tanta obstinación me he resignado a permitir el empleo de tantos rigores, mi tarea fraternal de corrección tiene límites. Eres la higuera reacia que por su contumaz esterilidad está condenada a secarse. Pero solo a Dios toca determinar lo que ha de suceder a tu alma. Al cuerpo ellos, al alma solo Dios. Tal vez la infinita clemencia lucirá para ti en el supremo instante. Debemos esperarlo. Hay ejemplos, así sea. Reposa pues esta noche en paz. Mañana participarás en el auto de fe, es decir, serás llevado al quemadero, cuya brasa premonitoria del fuego eternal no quema, ya lo sabes, más que a distancia, hijo mío. Esta llama comparada con la del infierno es como si estuviera lejos. La muerte, le dice, la muerte tarda por lo menos 2 horas, a menudo 3. Y a causa de las envolturas mojadas y heladas con las que preservamos la frente y el corazón de los holocaustos, imagínense la crueldad, seréis 42 solamente. Considera que, colocado en la última fila, tienes el tiempo necesario para invocar a Dios, para ofrecerle este bautismo de fuego que es el del Espíritu Santo. Confía pues en la luz, en mayúscula, y duerme. Dichas estas palabras, el inquisidor ordenó que desencadenaran al desdichado y lo abrazó tiernamente. Lo abrazó luego el fraile redentor y muy bajo le rogó que le perdonara los tormentos. Después lo abrazaron los familiares así se llaman, no son familiares de sangre. Después lo abrazaron los familiares cuyo beso, ahogado por las cogullas, fue silencioso.
Terminada la ceremonia, el prisionero se quedó solo en las tinieblas. Otro día a quemarlo. El rabí Abarbanel, seca la boca, embotado el rostro por el sufrimiento, miró sin atención precisa la puerta cerrada. ¿Cerrada? Esta palabra despertó en lo más íntimo de sus confusos pensamientos un sueño. Había entrevisto un instante el resplandor de las linternas por la hendidura entre el muro y la puerta. Una esperanza mórbida lo agitó. Suavemente, deslizando el dedo con suma precaución, atrajo la puerta hacia él. Por un azar extraordinario, el familiar que la cerró había dado la vuelta a la llave un poco antes de llegar al tope, contra los montantes de roca. El pestillo enmohecido no había entrado en su sitio y la puerta había quedado abierta. El rabino arriesgó una mirada hacia afuera. A favor de una lívida oscuridad vio el semicírculo de muros terrosos en los que había labrados unos escalones, y en lo alto, después de 5 o 6 peldaños, una especie de pórtico negro que daba a un vasto corredor del que no le era posible entrever desde abajo más que los primeros arcos. Se arrastró hasta el nivel del umbral. Era realmente un corredor, pero casi infinito. Una luz pálida con resplandores de sueño lo iluminaba. Lámparas suspendidas de las bóvedas azulaban a trechos el color deslucido del aire. El fondo estaba en sombras. Ni una sola puerta en esa extensión. Por un lado, a la izquierda, troneras con rejas, troneras que por el espesor del muro dejaban pasar un crepúsculo que debía ser el del día, porque se proyectaba en cuadrículas rojas sobre el enlosado. Quizá allá lejos, en lo profundo de las brumas, una salida podía dar la libertad. La vacilante esperanza del judío era tenaz, porque era la última. Sin titubear se aventuró por el corredor sorteando las troneras, tratando de confundirse con la tenebrosa penumbra de las largas murallas. Se arrastraba con lentitud, conteniendo los gritos que pugnaban por brotar cuando lo martirizaba una llaga. De repente un ruido de sandalias que se aproximaba lo alcanzó en el eco de esta senda de piedra. Tembló, la ansiedad lo ahogaba, se le nublaron los ojos, se agazapó en un rincón y medio muerto esperó. Era un familiar que se apresuraba. Pasó rápidamente con una tenaza en la mano, la cogulla baja, terrible, y desapareció. El rabino, casi suspendidas las funciones vitales, estuvo cerca de 1 hora sin parpadear y sin poder iniciar un movimiento. El temor de una nueva serie de tormentos, si lo apresaban, le hizo pensar en volver a su calabozo. Pero la vieja esperanza le murmuraba en el alma ese divino tal vez que reconforta en las peores circunstancias. Un milagro lo favorecía. ¿Cómo dudar? Siguió pues arrastrándose hacia la evasión posible, extenuado de dolores y de hambre, temblando de angustia, avanzaba. El corredor parecía alargarse misteriosamente. Él no acababa de avanzar. Miraba siempre la sombra lejana donde debía existir una salida salvadora. De nuevo resonaron unos pasos, pero esta vez más lentos y más sombríos. Las figuras blancas y negras, así es el hábito de las figuras blancas y negras, los largos sombreros de bordes redondos de 2 inquisidores emergieron de lejos en la penumbra. Hablaban en voz baja y parecían discutir algo muy importante, porque las manos accionaban con viveza. Ya cerca, los 2 inquisidores se detuvieron bajo la lámpara, sin duda por un azar de la discusión.
Uno de ellos, escuchando a su interlocutor, se puso a mirar al rabino. Bajo esta incomprensible mirada, el rabino creyó que las tenazas mordían todavía su propia carne. Muy pronto volvería a ser una llaga y un grito. Desfalleciente, sin poder respirar, las pupilas temblorosas se estremecían bajo el roce espinoso de la ropa. Pero cosa a la vez extraña y natural, los ojos del inquisidor eran los de un hombre profundamente preocupado de lo que iba a responder. Absorto en las palabras que escuchaba, estaban fijos y miraban al judío sin verlo. Al cabo de unos minutos, los dos siniestros discutidores continuaron su camino a pasos lentos, siempre hablando en voz baja, hacia la encrucijada de donde venía el rabino. No me ven porque estoy muerto. Sobre las rodillas, sobre las manos, sobre el vientre, prosiguió su dolorosa fuga y acabó por entrar en la parte oscura del espantoso corredor. De pronto sintió frío sobre las manos que apoyaba en el enlosado, el frío de una rendija bajo una puerta hacia cuyo marco convergían los dos muros. Sintió en todo su ser como un vértigo de esperanza. Examinó la puerta de arriba a abajo, sin poder distinguir bien a causa de la oscuridad que le rodeaba. Tentó. Nada de cerrojos ni cerraduras. Un picaporte se levantó. El picaporte cedió bajo su mano y la silenciosa puerta giró. La puerta se abría sobre los jardines bajo una noche de estrellas. En plena primavera, la libertad y la vida. Los jardines daban al campo que se prolongaba hacia la sierra en el horizonte. Ahí estaba su salvación, huir. Correría toda la noche bajo esos bosques de limoneros cuyas fragancias lo buscaban. Una vez en las montañas estaría a salvo. Respiró el aire sagrado, el viento lo reanimó, sus pulmones resucitaban, y para bendecir otra vez a su Dios, que le acordaba esta misericordia, extendió los brazos, levantando los ojos al firmamento. Fue un éxtasis. Entonces creyó ver la sombra de sus brazos retornando sobre él mismo. Creyó sentir que esos brazos de sombra lo rodeaban, lo envolvían y tiernamente lo oprimían contra su pecho. Una alta figura estaba en efecto junto a la suya. Confiado, bajó la mirada hacia esta figura y quedó jadeante, enloquecido, los ojos sombríos, hinchadas las mejillas y balbuceando de espanto. Estaba en brazos del gran inquisidor, del venerable Pedro Argüez, que lo contemplaba llenos los ojos de lágrimas y con el aire del pastor que encuentra la oveja descarriada. Mientras el rabino, los ojos sombríos bajo las pupilas, jadeaba de angustia en los brazos del inquisidor y adivinaba confusamente que todas las fases de la jornada no eran más que un suplicio previsto, el de la esperanza, el sombrío sacerdote, con un acento de reproche conmovedor y la vista consternada, le murmuraba al oído con una voz debilitada por los ayunos: ¿cómo, hijo mío, en vísperas tal vez de la salvación, querías abandonarnos? Todo fue una trampa, la trampa de la esperanza, que muchos filósofos nombran que es lo peor que nos ha sucedido desde Pandora. ¿Por qué carambas quedó aleteando en el fondo de la caja la esperanza y no algún otro de los dones del hombre?
porque la esperanza así es algo que nos lleva a veces a la perdición. Cada 6 años las masas, esas masas atormentadas, como les he dicho, cada 6 años dicen: se me hace que ahora sí, con este sí va a ser el bueno. Una vez fueron unos, para hablar mal de Zedillo, unos del aeropuerto, precisamente, pilotos. Zedillo nos ha hecho muy mal, Zedillo nos ha hecho muy mal, pero así todo. Y queremos que acuse y demás y todo. Ya estaba empezando apenas Zedillo a gobernar. Bueno, pues voy a publicar su queja. Y se habló un poco más de otra cosa y al rato dice uno de ellos: creo que Zedillo sí va a ser este sí va a ser bueno, ¿no creen? Este sí va a ser buen gobernante. Por eso fue el pleito, les digo, de veras. Y no reproduje sus quejas. Pobres masas que están totalmente obnubiladas. Gran estorbo la esperanza, dijo un poeta menor, amigo mío. Por eso le digo poeta menor. Todos mis amigos los detesto a todos. Por eso soy muy buen amigo yo, a todos los detesto. Entonces él escribió un libro de poemas muy medianos que se llamó Gran estorbo la esperanza. Pero esta crueldad fue peor que las torturas de los milicos, que por ejemplo hacen que el que está encerrado participe en la tortura de otro a fuerza. Ahora vas a torturar a tu amigo, ahora primero vas a presenciar y ahora lo vas a hacer. Algunos llegaron a la crueldad de hacer que hermano y hermana en aquel horror. En fin, esto creo que es peor que todo lo que he leído acerca de los milicos, y una elegía extensa de la cual voy a leer un trozo de poema de Miguel Hernández a la muerte de García Lorca. No aventarán, no arrastrarán tus huesos, volcán de arrope, trueno de panales, poeta entretejido, dulce, amargo, que al calor de los besos sentiste entre 2 largas hileras de puñales. Largo amor, muerte larga, fuego largo, por hacer a tu muerte compañía, vienen poblando todos los rincones del cielo y de la tierra bandadas de armonía, relámpagos de azules vibraciones, crótalos granizados a montones, batallones de flautas, panderos y gitanos, ráfagas de abejorros y violines, tormentas de guitarras y pianos, irrupciones de trompas y clarines. Pero el silencio puede más que tanto instrumento, silencioso, desierto, polvoriento en la muerte desierta. Parece que tu lengua, que tu aliento los ha cerrado el golpe de una puerta. Como si paseara con tu sombra, paseo con la mía, por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que viven una muerte diaria. Y el hombre no solo escribía estas elegías a Ramón Sigeya, García Lorca, sino que fue combatiente de la guerra civil. Su mujer se llamaba Josefa, si no estoy equivocado, y se les murió a Josefa un hijo casi recién nacido de pura hambre en la guerra civil. Pues aquí tienen la tortura, aquí tienen las desmesuras de los sistemas de poder, y no les puedo decir como final más que esto que me sale del alma: pórtense bien. Así lo dicen en las iglesias y lo dice el gobierno: pórtense bien, vámonos. Gracias.